¿Sale? Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza y vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor. Queremos suplicarte, Señor, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que el Espíritu Santo en esta noche, Señor, venga, nos enseñe, nos corrija, nos pula, Señor, nos purifique, Señor, y que cada uno de nosotros nos alineemos, Señor, a lo que dice tu palabra. Gracias por los que estamos aquí, gracias, Señor, por los que verán más tarde o mañana, Señor, la transmisión, Señor, que cada uno de nosotros estemos con nuestros sentidos espirituales abiertos, Señor, para escucharte y escuchar tu dirección, Señor, para nuestra vida, para como iglesia, oh Dios, que queremos, oh Dios, agradarte, Señor, y honrarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. En el versículo 1 vamos a leer del 1 al 3. Este pasaje lo leímos hace una semana que comenzamos esta serie que tiene que ver con combatiendo herejías, pero quiero que lo volvamos a leer el día de hoy para de ahí partir nuestra enseñanza. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y bueno, a partir de este pasaje es donde nosotros, y bueno, hay otros obviamente, y algunos de esos pasajes vamos a considerarlos el día de hoy, pero a partir de este pasaje vemos cómo la Biblia asegura algo, que hay un tiempo o habría un tiempo en el cual entrarían falsos maestros que van a introducir de cierta manera, o por llamarlo así, como a escondidas, herejías, y herejías que a veces se piensa de pronto que las herejías, ay, no pasa nada con que alguien malinterprete la escritura, pero las herejías, el problema es de que el pasaje dice que son herejías destructivas. O sea, traen una destrucción, traen un daño y que muchos seguirán las disoluciones o los desenfrenos, los pecados, la manera de vivir de esos falsos maestros. Y esas herejías, para que lo podamos entender de la manera sencilla, son desviaciones doctrinales que pueden traer división a una iglesia. Ese es el problema, en realidad, de las herejías, que pueden traer una división dentro de la iglesia porque se abandona la verdad, es apartarse de la verdad. Ese es el riesgo de las herejías. Y vemos a lo largo del Nuevo Testamento, en las cartas, tanto que escribe Pablo como Pedro, este es un pasaje, Juan también lo menciona, Santiago, cada una de las cartas prácticamente del Nuevo Testamento traen una amonestación en contra de las herejías, o sea, de las desviaciones doctrinales. Vamos a primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y yo quisiera que pongamos toda nuestra atención para ver que realmente esta es una cosa muy delicada y que los apóstoles y la iglesia del primer siglo combatieron contra las herejías. Y es importante siempre tener un apego a la verdad. Y el apego a la verdad en este caso, pues es el apego que nosotros debemos de tener en cuanto a interpretar correctamente la escritura.
Ujú. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y fíjese, pongan atención en lo que dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjense, la iglesia del primer siglo, o sea, la iglesia surgió después del año 30. Jesús fue crucificado aproximadamente por el año 30. Ujú. Surge casi inmediatamente, o por el año 33 más o menos, la iglesia, lo que nos narra Hechos, capítulo 2. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a multiplicarse la iglesia, empieza a crecer la iglesia, se empiezan a establecer iglesias locales en diferentes ciudades. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre, siempre se empezaron a introducir herejías, o sea, desviaciones doctrinales. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Empezar a escribir cartas para advertir a esas iglesias y combatir esas herejías. Ahora, Timoteo era un joven que estaba trabajando al lado, en este caso de Pablo, y Pablo le dice: ¿sabes qué? Necesito que te quedes en Éfeso. Ujú. Necesito que te quedes en Éfeso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Vean el versículo 3. Dice: para que mandases o mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? Porque ya algunos estaban enseñando diferente doctrina. O sea, poco tiempo había pasado de que la iglesia había sido fundada e inmediatamente las desviaciones doctrinales aparecieron. Ujú. Y Pablo le encarga a Timoteo que callara a esos hombres que enseñaban doctrinas diferentes. ¿Cuál era la doctrina diferente? Una doctrina diferente era una que no habían enseñado los apóstoles. Ujú. Y entonces, eh, vamos a regresar a primera a Timoteo, pero vamos a Hechos capítulo 2 versículo 42. Hechos 2 42. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Ujú. ¿En qué perseveraban? Lo primero que menciona ahí la escritura, en la doctrina de los apóstoles, o en la enseñanza de los apóstoles, como es la versión que leyó mi esposa. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y cuando alguien no enseñaba de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles inmediatamente, ¡pum!, mandaban, o sea, se ponían las pilas en cuanto a que no hubiera desviaciones doctrinales. Y dense cuenta cómo es de que había un celo, en este caso de los apóstoles, para que la iglesia caminara derecho en cuanto a lo doctrinal, incluso en cuanto al temor de Dios. Ujú. Ahora, aunque, si yo preguntara, ¿qué es lo que muchas veces se resalta que pasó en el libro de Hechos? ¿Qué me podrían decir? La venida del Espíritu Santo. Y desciende el Espíritu Santo y muchas veces el enfoque, ¿qué es? El hablar en lenguas, las cosas sobrenaturales, que echaban fuera demonios los apóstoles, las sanidades, los milagros. Pero fíjense cómo de pronto pasa desapercibido de nosotros en algo que ellos perseveraban, en la doctrina, en la oración también y en el partimiento del pan y todo eso. Pero lo primero que menciona es enseñanza
de los apóstoles. Ujú. Entonces, debemos tomar en cuenta eso que la Biblia nos menciona. O sea, empezó a crecer la iglesia porque Hechos 2, después de que desciende el Espíritu Santo, se levanta Pedro, da un mensaje que, ¿se acuerdan cuántos se convirtieron? 3,000, como 3,000, es lo que dice. E inmediatamente empieza a crecer la iglesia y empiezan a perseverar en la doctrina. O sea, ¿cómo es de que estaba asociado el crecimiento numérico de la iglesia con que estuvieran bien fundamentados en la enseñanza, en la doctrina? Ujú. Y esto es importante porque la verdad es que doctrina es una de esas palabras que en muchas iglesias la hacen a un lado. Solo quieren sentir, solo quieren experimentar y no quieren aprender. Cuando la iglesia del primer siglo hubo un énfasis en que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y cuando las iglesias se desviaban, los apóstoles inmediatamente escribían. Y ahorita lo vamos a ver en diferentes pasajes. Regresemos ahí a primera a Timoteo, capítulo 1, donde estamos. Ujú, Siempre te dan las experiencias que realmente no tenemos, ujú. porque digo, posiblemente no, antes era más común decir, es que en mi experiencia, o tú no, o tú hablas así porque no has tenido una experiencia como la que yo tuve, pero pues realmente nuestra experiencia no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Y nuestra experiencia, ¿saben qué? Es muy subjetiva. Una de las lecciones que yo considero que hicieron fue la llegada del Espíritu Santo, hablar en lengua y la manifestación del Espíritu Santo. De ahí comenzaron a desviarlo a que hablaban en lengua y hablaban por el Espíritu Santo. Después, cuando se escribe la carta que no hablaban en lengua, que era un texto que hablara todo lo que manifiesta. Porque yo pienso que de ahí comenzaron las primeras herejías. Ujú, ujú, ujú. Aparte de eso, yo creo que nuestras experiencias son más como más movidas por nuestras emociones que realmente por lo que Dios en realidad o creemos que en realidad Dios está haciendo en nosotros. Más bien son movidas nuestras emociones y eso creemos que son experiencias que tienen mucha parte de Dios, ¿no? Ujú, sí. Y se acuerdan que, por ejemplo, hace 8 días les decía yo que desafortunadamente hay personas que dicen, no, me tocó el Espíritu Santo, me caí, hablé en lenguas, hice aquí, hice allá, y de pronto, o sea, esa experiencia la encierran o ese toque del Espíritu Santo lo encierran ¿en qué? En un tiempo en la iglesia, durante 2 horas o 3 horas que dura un culto, un servicio, y dicen, me tocó el Espíritu Santo. Ah, ok. Y toda la semana, ¿qué pasó? Porque si te tocó el Espíritu Santo, toda la semana, o sea, tu vida, o sea, claro, tiene que ser diferente. Porque era como hace 8 días yo les decía, ¿no? Carambas, o sea, aquellos que dicen, tuve una experiencia con el Espíritu Santo, ok, qué bueno, y 6 días vives como si no existiera Dios. Ese es el problema. Ujú. Entonces, precisamente hemos encerrado al Espíritu Santo a que tú sientas, a que tú tengas una experiencia y de ahí en tu vida, ¿qué pasó? Porque Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Cuestiones de carácter, cuestiones de la vida diaria. Entonces, si yo digo, me tocó el Espíritu Santo, y es, ok, gloria a Dios que te tocó el Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Que debe haber un fruto. Un fruto que se manifiesta no aquí en la iglesia solamente,
sino en la calle, en tu casa, con los que tú convives. Ese es el toque del Espíritu Santo. Porque si sigues hablando igual que antes, mi pregunta es, ¿quién te tocó? A lo mejor nada más fue tu emoción. Y ese es un problema. Pero cuando realmente el Espíritu Santo te toca, antes odiabas, ahora empiezas a amar. Antes eras un gruñón, un enojón, esto, aquello, ahora tienes gozo. Antes eras un impaciente, ahora eres paciente. Antes te hacían algo y no te podían ni ver ni decir mi alma porque ya los querías golpear. Ahora eres manso. Ahora tienes dominio propio. ¿Se dan cuenta? O sea, el Espíritu Santo muchas veces lo rebajamos a una experiencia. Y eso no es cierto. Eso, a la luz de la Escritura, no, 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 no. Entonces, precisamente cuando desde el primer siglo viene el Espíritu Santo, surge la iglesia y empiezan las desviaciones doctrinales. Empiezan, porque para nosotros como hombres nos es tan fácil desviarnos del camino. Y necesitamos todos los días pedirle a Dios que nos ayude. Ajá, que nos ayude. No solamente a vivir de una manera correcta, sino a tener la enseñanza correcta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Alguien que está contigo todos los días. Y que cuando tú tienes la tentación a pecar, Él te va a guiar. Y Él te va a decir, no lo hagas. Hoy, pero es que se me antoja, no lo hagas. Esa es la guía del Espíritu Santo, porque a veces también, incluso la guía del Espíritu Santo, a veces pensamos es solamente durante la iglesia, durante el tiempo de la iglesia. Es que fui movido y le fui a dar una palabra a fulanito. Ok, ok. Pero mi pregunta es, así como te guió para hacer eso, te guió para que no pecaras. O sea, por eso se empezó tantas distorsiones. Ajá. Y por eso es por lo que desafortunadamente en nuestros días, aunque hay un énfasis en algunas iglesias sobre el Espíritu Santo, es una distorsión, porque solamente lo encerramos a una experiencia en cuatro paredes. Y no es cierto. Ujú. Ahora, regresemos ahí a primera carta a Timoteo, capítulo 1, pero el versículo 5 nos expresa el propósito porque Pablo le dice a Timoteo, te mandé a Éfeso para que calles a algunos porque están enseñando cosas que no, pero ¿con qué propósito? Vean el versículo 5. ¿Quién lo puede leer una vez más, pero en voz alta, por favor? Ujú. Ese es el propósito. ¿De qué? De que en esa persona brote amor de un corazón y de una conciencia limpia. Porque cuando alguien tiene una enseñanza correcta, la doctrina correcta, va a surgir un amor genuino por el Señor y una conciencia limpia, pero además que se manifiesta en una fe sincera en Jesucristo. Una fe sincera, una fe no fingida. Porque la enseñanza verdadera produce frutos espirituales. Ahí está amor, ahí está fe. ¿Se dan cuenta? Amor y fe, que es parte del fruto del Espíritu. Porque la enseñanza correcta siempre, siempre trae frutos espirituales. Ujú. Pero además, vayamos al versículo 6. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron, ¿a qué? Vana palabrería. Algunos ya se habían apartado de la verdad y solo hablaban vana palabrería. ¿Saben qué es lo que significa en el idioma original esa frase vana palabrería? Una charla al azar. O sea, algo que se le ocurría. O sea, los predicadores, en este caso, en este contexto que está escribiendo Pablo, ¿saben qué estaba haciendo? En lugar de enseñar realmente la palabra de Dios, se ponían a platicar de lo que se les venía, de lo que se les ocurría. Charla al azar. Andaban como divagando, cuando supuestamente estaban enseñando la palabra de Dios.
Ahora, yo no sé si ustedes puedan decir que así es, pero desafortunadamente en nuestros días, muchos púlpitos, eso es lo que pasa. Empiezan a divagar, empiezan y tú dices, tú los escuchas y dices, ok, usó un pasaje, pero ni siquiera lo enseñó. Él le introdujo sus ideas al pasaje, no sacó la enseñanza del pasaje. Y no se trata que yo meta mis ideas al pasaje, sino que el pasaje me diga qué es lo que Dios quiere realmente. Y encuentro. No, no. Y no se trata de andar divagando. Pues yo creo. No, el predicador no debe decir ese tipo de frases. Yo creo, yo me imagino. No, cuando tú estudiaste el pasaje, mm, tú sabes en un momento dado. Aunque obviamente hay pasajes que son complicados, pero tú hiciste, como predicador, tú hiciste tu trabajo. ¿De qué? De estudiar el pasaje, no de solamente usar de aquí y de allá. Eh, una instrucción que Pablo le da a Timoteo también es que usara con precisión la palabra de verdad. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Cultura con frecuencia presentarte a Dios aprobado, pero creo que no tiene que usa bien. Que usa bien. Y fíjense, analicemos solo un poquito este versículo. Dice, procura con diligencia. ¿Y qué implica la palabra diligencia? Esfuerzo, cuidado. Cuando alguien dice, es que Marquito es diligente, ¿por qué? Porque es esforzado, porque tiene cuidado, por ejemplo, en su trabajo, que dijera su jefe ahí en el trabajo, es que él es diligente, ¿por qué? Porque llega puntual, porque hace las cosas con cuidado, porque hace las cosas que uno le pide, es esforzado. A eso se refiere este tipo de pasajes. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, pero fíjense, dice, como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. Les quiero leer este mismo versículo en una versión que es la Nueva Biblia Viva. Dice, haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse porque interpreta correctamente la palabra de Dios. O sea, no se trata nada más de levantarse y usar muchos versículos y ni el predicador los entendió, porque ni siquiera los estudió. Entonces, notemos algo en este versículo. La aprobación de Dios hacia un obrero depende de su fidelidad al interpretar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo Dios juzgará de algún modo, sopesará la fidelidad de aquel que interpreta la palabra de Dios de una manera correcta. No todo como si tenemos la capacidad de Dios, nos dio el don de enseñar, la reflexión, la situación que está diciendo, leyendo los lectores, y no entienden lo que están diciendo. Nosotros tenemos la capacidad de enseñar. Tal vez yo pueda hacer la algo acerca de esto, algo de lo que me pasó. Una exhortación a mis hermanos, que no tengo la capacidad de enseñar, eso es Ahora, me llamó la atención que uno de los significados de la palabra obrero, porque nosotros eh, en nuestro entorno, en nuestra cultura, ¿qué entendemos con esa palabra obrero? Es un trabajador, pero muchas veces a lo mejor de menor rango en una empresa, ¿no? O sea, dicen, es que trabaja de obrero, pero saben, en este versículo de la Biblia, la palabra obrero, uno de los significados es maestro. O sea, como un obrero, el versículo 15, como un
obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un maestro que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque traza con precisión la palabra de verdad. Ujú. Entonces, ¿cuántos predicadores, la verdad, serían avergonzados por Dios por no ser diligentes para enseñar con precisión lo que la Biblia dice? Y la iglesia necesita entender y dimensionar el daño que provocan las herejías. Y Pablo era tan celoso de que la iglesia siguiera la doctrina que les habían enseñado los apóstoles y que instruyó incluso que ciertas cosas que hoy parecerían que fueran drásticas hacia aquellos que enseñan equivocadamente. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Quien, quien guste lo puede leer. Hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se les enseñaron y tengan teléfono de ellos. Manténganse lejos de ellos. Y fíjense, tal pareciera que Pablo, o sea, en otras palabras, no se junten con ellos. Y qué curioso que ahora los que dicen un montón de barbaridades, que son muy conocidos y dicen un montón de barbaridades, y alguien de pronto uno dice, a ver, fulanito de tal enseñó. No, no, ¿tú quién eres para juzgarlo? Inmediatamente te dicen a ti, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Te crees mejor que Dios? Y dices, no, no, obviamente no. Pero, ¿qué te dicen? En lugar de eso, mejor ponte a orar por él. La cuestión es de que la Biblia no dice eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente, la iglesia sigue enseñanzas distorsionadas, herejías, y que simple y sencillamente van a traer un daño. Pero Pablo es simple y sencillamente tajante. ¿Por qué? Porque al final del versículo dice, apártense de ellos, pero vean el versículo 18. ¿Quién lo lee, por favor? Sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente. Ujú. ¿Y esa versión cuál es? La NTV. Ok. Pero fíjense cómo es de que, y la NTV en este aspecto es bien clara, bien clara. ¿Por qué? Porque dice, esos falsos maestros no sirven en realidad a Cristo, no están sirviendo a Cristo. O sea, están predicando, pero no están sirviendo a Cristo. Están enseñando, pero no están sirviendo a Cristo. Dice, sino que sirven, en la versión 60 dice, sirven a sus propios vientres. En realidad quiere decir, sirven a sus propios intereses. Ajá. Pero además, ¿qué más dice? Y con suaves palabras. En el original significa palabras agradables. Y hoy hay mucho predicador con palabras agradables, que no les gusta enseñar doctrina, que no les gusta amonestar el pecado, que no les... No, porque, ay, es que la gente se va a sentir. No, y Cristo es puro amor. Palabras suaves, ¿ok? Gracias, Marta. Dense cuenta. Y todavía dice, y lisonjas. Una lisonja es un halago exagerado que tiene el propósito de sacar un provecho. Ujú. Entonces, y dice, ¿a quiénes engañan? Engañan a los corazones de los ingenuos. Ujú. Un ingenuo, en la NTV dice inocente. También significa en el idioma original sin malicia. Pero algo más que me llamó la atención en el idioma original, esa palabra ingenuo también quiere decir que no sospecha. O sea, ¿cómo va a sospechar?
si le hablo bien bonito? Ni va a sospechar que le estoy enseñando algo que no viene en la Biblia. Pero ¿quiénes son engañados? Esos inocentes. ¿Por qué? Porque suena bien. Usó la Biblia, dijo, habló de Cristo. Sí, pero tal vez de una manera distorsionada. Es que hasta mencionó al Espíritu Santo. El problema es el Espíritu Santo del que habla la Biblia. No es algo que de su propio corazón. Ujú. Pero esas palabras suaves, esas palabras agradables, son las que usan los falsos maestros para engañar y que suenan bonito. Un día vi un video de un predicador, tiene una iglesia muy, muy grande, y siempre ustedes lo ven predicando, siempre con una sonrisa, pero nunca, nunca, nunca habla de pecado, en contra del pecado, nunca. Nada más que Dios te quiere hacer exitoso, que Dios te quiere hacer próspero y bueno, un montón de cuentos ahí. Y en una ocasión lo invitaron a un noticiero, le hicieron una entrevista y le hacen una pregunta. Oye, ¿y tú crees que solo los de tu religión o denominación se salvarán? ¿Y qué creen que contestó? Dice, bueno, yo no soy Dios y yo no soy quien para censurar a los demás. Yo creo que de otras religiones van a ser salvos. Yo no sé qué da. Ah, caray. No solamente a través de Cristo hay salvación. Y es muy claro en la Biblia. La pregunta es, ¿por qué dio ese tipo de respuestas? ¿No acaso por querer quedar bien con el que lo estaba entrevistando? ¿O no conoce la palabra? Que eso sería peor, ¿no? Eso sería peor. ¿Cómo pastorear una iglesia cristiana sin conocer la palabra de Cristo? Entonces, pero hay muchos creyentes que son ingenuos y por eso son engañados. Juan también escribió algo similar a lo que ahorita vimos en Romanos. Vamos a segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mira que se ya, si no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Que persevera en la doctrina de Cristo, él sí tiene al Padre y al Hijo. Si uno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. Que dice bienvenidos, quita en sus manos todo. Y fíjense, ¿cómo es de que dice cualquiera que se extravía? Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Juan es bien claro, ¿sí o no? O sea, aquel que se extravía en la doctrina de Cristo, simple y sencillamente no ha nacido de nuevo. O sea, nada, ¿no? Y esa palabra que se extravía significa en el idioma original que va más allá. O sea, que empieza a sacar cosas raras de su propia mente, que va más allá de lo que realmente dice el texto. Pero quienes no permanecen en la doctrina de Cristo, simple y sencillamente no han nacido de nuevo, no tienen a Dios, es lo que dice el texto. Pero el que sí persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios. Es muy claro, ¿no? El texto. Y dice que con esos que no perseveran en esa enseñanza correcta, ni siquiera debemos convivir con ellos. Porque ¿qué es lo que dice el versículo 10? Una vez más, si alguien lo quiere leer, por favor. Bueno, viene a vosotros, no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos. No lo reciban en casa. No le digan bienvenido. Fíjense, Pablo dijo, no se junten con ellos. Juan dice, no lo reciban en casa.
O sea, ¿es cualquier cosa un falso maestro? ¿Es cualquier cosa que se introduzcan herejías que destruyen? No, para los apóstoles no, fueron tajantes. Y qué curioso que el apóstol Juan es conocido como el discípulo del amor, no el soldado del amor, ¿eh? Es otro. Pero el discípulo del amor, él dice, ¿saben qué? Aquel que se extravía, ¿saben qué? Ni se junten con él. No lo reciban en casa. ¿Por qué? Porque vean el versículo 11. Porque el que le dice, bienvenido, está participando de sus malas obras. En otras palabras, lo está solapando. Se hace cómplice de lo que está haciendo. Entonces, como les decía yo, si nosotros pensamos que podemos ser buena onda con los que una y otra vez dicen herejías, falsas enseñanzas, y, ay, pues es que se puede equivocar ahora. Es obvio que cualquier creyente y cualquier predicador se puede equivocar, sí, pero a lo mejor porque estudió y a lo mejor hasta ahí le dio y a lo mejor no consideró algo bueno. Pero aquellos que de pronto solo usan la Biblia para, yo tengo una idea y voy a buscar versículos que se amolden a mi idea, o manipulo el texto bíblico de tal manera que digan lo que yo quiero que diga. Y eso no. O sea, nosotros tenemos que perseverar en la doctrina que está en la palabra, que está, la enseñanza que está en la palabra. Entonces, nosotros no sé para cuántos de nosotros nos pareciera muy drástico lo que dicen Pablo y lo que dice Juan. Pero eso es lo que dice la escritura que debemos hacer. Dice, porque yo soy Jehová fuerte, dice, Celoso. no se le dice viva todo, incluso lo que Ujú, ellos están diciendo, porque es algo que Dios, Él dijo, yo soy ujú, Jehová, soy celoso de mi ley, ujú. incluso de dioses ajenos, porque nos habla de una cosa que Sí. no tendrás dioses ajenos delante de mí, Ujú, y toda ujú, la enseñanza. Entonces, no son ellos drásticos, sino están obedeciendo lo que el Señor está diciendo en el primer mandamiento. ujú, ujú. Entonces, pareciera drástico. Incluso pareciera hasta falta de amor. Como les decía yo hace un rato. Algunos dicen, ¿tú quién eres para juzgar? No, yo no soy nadie. Solo estoy siguiendo lo que dice la Biblia. Ajá, o sea, eso es. Entonces, tengamos claro que no se trata simplemente de no relacionarnos con creyentes que piensan diferente a nosotros, sino de aquellos que han abandonado la verdad. Porque el problema es de que, vuelvo a repetir, todos nos podemos equivocar a la hora de interpretar algo en la Biblia. Pero cuando tú escuchas a alguien y que ya se equivocó en esto y que empieza a predicar otra cosa y que tú dices, ya son muy recurrentes los errores y ya cuando te das cuenta ya hay una desviación doctrinal. Por ejemplo, incluso lo que sí, en la doctrina fundamental, ahí sí no puede haber discrepancias, ¿eh? Por ejemplo, acerca de la deidad, de la plena deidad y la plena divinidad de Cristo o de Jesús. Ahí tenemos que estar todos de acuerdo. O sea, cuando vino Jesús a la tierra, Él era plenamente Dios y plenamente hombre. Pero qué curioso, y hace un tiempo vimos un video de un líder que él empezó a decir, es que Jesús cuando vino a esta tierra no era Dios. Y tú dices, ah, caray, ese no es un error que podemos dejarlo pasar como sea. Eso es algo fundamental. El problema, ¿saben cuál es? Es líder de muchas iglesias. Y tú dices, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque empiezas a ver cómo se empiezan a desviar de la verdad, y tú te das cuenta, se van deslizando poco a poco, deslizando. ¿Por qué? Porque no le dan importancia a que ellos incluso no solamente conozcan con precisión la palabra de verdad, sino que empiezan a divagar. Empiezan a decir cosas que no son, cosas incluso contrarias a lo que dice la Biblia.
Pero como les decía yo, la manera más sencilla de combatir las herejías es conocer con precisión la enseñanza verdadera. Y entre más conocemos la Biblia y nos esforzamos por interpretarla correctamente, menos posibilidades habrá de caer en engaños. Ujú. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer del 19 al 21. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Fíjense, casi todas estas, las primeras que aparece aquí de obras de la carne, casi todas, digámoslo así, son como que pecados feos, ¿no? O sea, decimos, ¿no? No, adulterio, fornicación, incluso viene ahí idolatría o hechicerías y todo eso. Pero ¿qué dice al final del versículo 20? ¿Cuál es la última que aparece ahí? Herejías, herejías. Y yo pensé, honestamente, que a lo mejor tenía otra, en el idioma original era otra palabra. No, es la misma que aparece en Segunda de Pedro, de herejías destructivas. En griego es airesis, esa es la palabra en griego. Aquí aparece como obra de la carne. Pero qué curioso, ¿saben por qué? Porque versículo 21 al final dice, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿cuáles? Las que acaba de mencionar, entre ellas herejías, no heredarán el reino de Dios. ¿Son cosas delicadas? Por supuesto que sí. Y yo quisiera saber si en iglesias, porque eso, o sea, yo no lo estoy sacando de la manga, o sea, yo lo estoy sacando donde dice la escritura, ¿no? O sea, yo quisiera saber si en las iglesias, o en muchas iglesias, nunca se predica esto. La pregunta es ¿por qué? Dice un predicador, dice, cuando un predicador no se da cuenta de la corrupción que hay dentro de la iglesia, muy probablemente es porque está envuelta en ella, solapando o formando parte incluso de la corrupción. Yo digo que ese mismo criterio, y no es Biblia, pero sí son cosas sabias que ese predicador dijo, cuando alguien no se da cuenta que hay falsas enseñanzas y que existen falsos maestros, puede ser que porque también esté involucrado en ello. Y por eso no predica en contra de eso. Pero pues es algo que viene en la Biblia. Entonces, claramente dice, los que practican esas cosas, que son obras de la carne, no heredarán el reino de los cielos. Eso nos habla que no es cualquier cosa seguir herejías. Y esa es la razón por la cual hay una condenación segura a los falsos maestros. Vamos una vez más a Segunda de Pedro, capítulo 2, y con este pasaje terminamos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y pongamos atención sobre todo el versículo 3. ¿Quién lo puede leer, por favor? Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente lecciones de todas, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos guiarán sus intenciones por causa de los cuales
El camino de la verdad será blasfemado, y por la malicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero sale ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se ve. Fíjense, si es algo delicado, no solamente solapar herejías, sino atender a los falsos maestros, porque Dios lo condena. O sea, es que hay una condenación segura. Es lo que dice el final del versículo 3. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea, a esos falsos maestros algo seguro les pasará. Habrá una condenación. ¿Quién los condenará? Dios. Ya hay una sentencia en su frente. La pregunta es, ¿por qué la iglesia solapamos? Ya hay una sentencia segura, condenación segura a esos engañadores. Por eso hay que ser celosos de la doctrina. Por eso hay que ser celosos que cuando alguien predique, que predique correctamente lo que dice la Biblia. No, pues yo creo que me imagino. No, 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 no. Es que la Biblia se explica por sí sola. Pero hay que estudiarla. Hay que estudiarla. ¿Sale? Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, por hablarnos, porque tú eres un Dios fuerte y celoso, Señor, como veíamos en la clase. Y quieres que nosotros tengamos un celo por la verdad. Que nosotros, Señor, no seamos ingenuos, no seamos inocentes, sino que tengamos cuidado, Señor, en lo que escuchamos. No todo aquel que dice hablar en nombre de Jesús realmente ha sido enviado por Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer en discernimiento, en entendimiento de tu palabra. Queremos, oh Dios, cada día escuchar, oh Dios, tu palabra, leer tu palabra, escudriñar tu palabra. Y cuando nosotros, Señor, nos encontremos con textos difíciles de entender, que tu Espíritu Santo nos guíe, que podamos, oh Dios, cada uno de los que estamos aquí, Señor, y los que verán la transmisión, Señor, esforzarnos, oh Dios, como Pablo le escribió a Timoteo, que fuera diligente, Señor, y que usara con precisión la palabra de verdad. Esa palabra que es poderosa, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne, oh Dios, los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesita ser predicada con precisión, Señor. Gracias, oh Dios, por todos los que estamos aquí. Te honramos, Señor, y queremos vivir, Señor, para agradarte. Y la iglesia, oh Dios, estamos aquí, Señor, para agradarte a ti, no para agradarnos a nosotros mismos, para predicar, oh Dios, lo que dices tú, no lo que a nosotros se nos ocurra, Señor. Te honramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras.